ver qué están presentando y pues para que haya la retroalimentación, ¿no? Entonces sí, eso es para el jueves. Ah, es que no reconoció mi disco duro. A ver, espérenme, que tengo aquí un problemilla técnico. No había visto hasta ahorita que quise abrir la presentación. No, es que estas máquinas ya no se apagan y están prendidas todo el tiempo y después ahí vienen las consecuencias. No, es que, a ver, si ya lo hubiera subido, esto no me pasaría. No, es que no reconoce mi disco duro. Ahora sí estoy en crisis. Ay, ya lo veo. Ay, bueno, a ver, mientras vaya, no sé. A ver, ¿qué les pregunto? Veamos. ¿Cuáles son los sistemas de pretratamiento que vimos? ¿Para qué me sirven las cribas? Para quitar materia flotante. Para quitar materia flotante. Muy bien. ¿Cómo seleccionamos un sistema de cribado? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se les ocurre? Dependiendo del volumen. Fuerte, fuerte, que casi no lo escuché. Dependiendo del volumen de nuestro efluente, bueno. Ajá. A ver, dependiendo del volumen, hasta ahí me quedé. Y dependiendo de para qué queremos el agua, ¿no? O bueno. Es materia flotante. ¿Tú crees que dependiendo del uso del agua pueda quitar o dejar materia flotante? Bueno, no. Entonces, o sea, ¿cómo lo seleccionamos? ¿De qué dependerá? Pues de la calidad del agua de origen, ¿no? Dependiendo de las condiciones de esa agua, pues será cómo lo podemos empezar a abordar en el pretratamiento. Porque si sabemos que es un agua que no tiene muchos sólidos flotantes, como no es el de la industria, pues no podemos no tener un sistema muy grande de cribado, pero si es como municipal, que ya viene como más basura y eso, ahí sí tendríamos que poner más cribados. Exacto, o sea, el sistema de cribado va a depender básicamente de las características que tenga del agua, de su procedencia. Como dicen, si tenemos un agua industrial, es muy probable que no necesitemos un sistema de cribado, ¿sí? O que necesitemos a lo mejor ya no una criba gruesa como las que les enseñé, sino un tamiz, ¿no? Si es una industria textil, por ejemplo, no va a llevar materia flotante, no va a llevar botellas, no va a llevar palos, no va a llevar hojas de árboles, pero ¿qué sí llevará, por ejemplo? En una industria textil, ¿qué se les ocurre que pueda ir en el agua? ¿Colorante? Colorantes, o sea, esas son materias disueltas. ¿Qué más?
la pelucita del agua de la ropa. Las pelusas sí van a ser algo que tengamos que eliminar por un sistema de cribado, pero no por unas cribas como las que se utilizan para residuos municipales, ¿sí? Entonces, ahí ya necesitamos un sistema de tamiz, que es una malla muy fina, o sea, sí es una coladera, ¿no? Sí es un sistema de cribado, pero con características distintas. Entonces, el sistema de cribado, bueno, vimos el genérico para agua residual municipal. Sin embargo, no quiere decir que no podamos aplicar sistemas de cribado a aguas industriales, pero este sistema de cribado va a estar ajustado a las necesidades, ¿sí? En función, pues, de las características que va a tener esta agua. Bueno, después del sistema de cribado, ¿qué vimos que es necesario retirar? ¿Qué era necesario retirar? La arena. Las arenas, sí, las arenas. Las arenas, ¿cómo las íbamos a eliminar? Con los desarenadores. Con los desarenadores, sí, pues dijimos precisamente un desarenador es el dispositivo, la operación específica es una operación física si utilizamos un desarenador convencional. Bueno, aunque no sea convencional, sigue siendo física, pero a medida que nosotros vayamos pues complicando el sistema de desarenado, pues va a ser más difícil, digamos, no más difícil, no más más complejo el sistema y nos va a implicar pues un costo, ¿no? Muy bien, bueno, entonces para el desarenado, que fue donde nos quedamos, ¿qué cosa fue lo que dijimos que, que teníamos que hacer? Que se tenía que tener un flujo laminar. Es importantísimo tener un flujo laminar y que nuestra velocidad dentro del sistema de desarenado sea ¿de cuánto? Que les dije, anoten. De 0.3. 0.3 De 0.3, ¿qué? metros sobre segundo. Metros por segundo, ¿sí? Bueno, adicioné estas dos láminas, por eso fue que no se los pegué. Pero estoy viendo que se pegaron bien feas. A la presentación, ahorita sí ya se las voy a poner, ahorita, bueno, la arreglo pues, ya se las voy a presentar ahorita sí, y la arreglo antes de subírselas. Estas son una forma de hacer el resumen, ¿sí? De operaciones y procesos para Profesora, ya no está presentando. ya no sé, sí, ya se perdió la presentación, la compartir, espérenme, no sé por qué hace esto. Sí, de repente me saca, no sé por qué. A ver. Ahora sí ya, ¿no? A ver, miren. Bueno, entonces lo que les decía es que les iba a arreglar esto, pero no, ya no puedo. Esta es una forma de abordar el sistema de tratamiento de una forma más compacta, ¿no? Dependiendo del tipo de contaminante que nosotros tengamos. Los más difíciles son los contaminantes solubles, ¿sí? Los medianamente difíciles son los coloidales y los fáciles, por decirlo de alguna manera, son los suspendidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, aquí dice, contaminantes inorgánicos, ¿sí? No es ninguna materia biodegradable, sí, esa es la parte importante. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, estos no son biodegradables. Entonces, habíamos dicho que en el orden de nuestros niveles de tratamiento, en el pretratamiento, que son las operaciones que estamos viendo ahorita, vamos a acondicionar el agua, vamos a eliminar todos los componentes que puedan dañarme equipos, operaciones y procesos posteriores. O sea, ese es el objetivo del pretratamiento. Normalmente todas las operaciones del pretratamiento van a estar en la parte fácil, ¿no? O donde iniciamos el sistema de tratamiento. De hecho, se los voy a voltear para que a lo mejor les quede más claro. Entonces, toda la materia flotante y suspendida, bueno, pues vamos a eliminarla en
a través de las operaciones que están en este primer cuadro, donde dice que vamos a eliminar materia inorgánica suspendida, ¿sí? ¿Cuáles son las que se utilizan para eliminar este tipo de componentes? Bueno, pues los sistemas de cribado, sedimentación, flotación y filtración. Filtración puede ser, les digo, para materiales suspendidos en un agua industrial cuando estos componentes no son biodegradables. Inclusive se puede utilizar un sistema de filtros, les digo, o de tamices muy finos, ¿sí? Pero ya no es un sistema de cribado convencional, ya es un sistema de eliminación de sólidos mucho más, de una malla, de una apertura de poro, de espacio para llevar a cabo esa filtración, pues más pequeño, ¿no? Bueno, entonces todas son operaciones físicas, no necesitamos adición de ningún reactivo. Cuando ya tenemos material coloidal, ¿sí? ¿Qué es lo que regularmente se va a utilizar? La coagulación, ¿sí? La coagulación es habíamos dicho, un proceso físico-químico que va a aparecer tanto en el tratamiento primario como en el secundario, como en el terciario, dependiendo del objetivo específico que nosotros tengamos. Pero para remover materia coloidal, ¿sí? También parte de la suspendida, cuando es inorgánica, utilizamos sistemas de coagulación. Bueno, y cuando ya tenemos componentes solubles, ¿sí? Ya no vamos a poder retirarlos en ninguna de las dos etapas anteriores. Bueno, pues utilizamos sistemas ya complejos de tratamiento, como son el intercambio iónico, la osmosis inversa, la precipitación química y la evaporación. Vienen como ejemplo, no quiere decir que son los únicos, pero son para que ustedes se den una idea de cómo armas un tren de tratamiento de una manera, digamos, ordenada, lógica, coherente, congruente, ¿sí? En función del objetivo que tengamos nosotros para el uso específico que le vayamos a dar al agua, ¿sí? Entonces, esta sí quería comentárselas porque la tienen ahora ya en la presentación. Les digo, ahorita la arreglo para que las Ns queden bien ahí. Y esto es para componentes inorgánicos. Y en el caso de contaminantes o componentes orgánicos, bueno, pues la filosofía es la misma, pero si se fijan, ¿qué diferencias pueden ustedes observar entre los cuadritos anteriores y estos? Cuando yo tengo compuestos o componentes orgánicos y tengo materia suspendida, si se fijan, aquí aparece cribado, sedimentación y flotación. ¿Qué quitamos? Filtración. ¿Y qué más? Y flotación. ¿Sí? No es cierto. La filtración. Bueno, es que ahí arriba me comí otra operación. Bueno, quitamos la filtración. ¿Por qué no se utiliza la filtración en los sistemas de pretratamiento o de tratamiento primario cuando tenemos contaminantes orgánicos? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos utilizar la filtración? ¿Qué será? ¿Cuál será la razón? Por la materia orgánica que no se puede acumular ahí en los Exacto, filtros. ya lo habíamos comentado, ¿sí? Cuando nosotros vamos a tener materia orgánica, no podemos utilizar, aunque la filtración es una operación física y es sencilla, no podemos utilizarla porque la materia orgánica que se quede acumulada en un filtro me va a generar problemas desde el punto de vista de generación de fauna nociva, ¿sí? Me va a generar mal olor, me va a generar, o sea, se va a empezar a descomponer y voy a tener una serie de problemas. Se van a tapar los filtros, o sea, pasan muchas cosas si queremos nosotros filtrar materia orgánica. Entonces, la filtración es una operación que no se utiliza para eliminar componentes orgánicos, ¿sí? Entonces, por eso no aparece. Bueno, si tengo componentes orgánicos
de forma coloidal, también los vamos a eliminar a través de la coagulación. Aquí esta operación se repite y me sirve tanto para componentes orgánicos como para inorgánicos. Y cuando pasamos ya a la parte de componentes solubles, bueno, ¿qué tenemos aquí que no hay en los otros cuadritos? ¿Qué hay y qué no hay? Los procesos biológicos. Los procesos biológicos, ¿sí? Aquí tenemos procesos biológicos que en el caso anterior nosotros teníamos otra serie de operaciones, ya en este caso son procesos para la eliminación de componentes inorgánicos solubles, ¿sí? Ya con características muy específicas, pero en el caso de que yo tenga componentes solubles orgánicos, bueno, pues vamos a utilizar procesos biológicos que pueden ser tanto anaerobios como aerobios, procesos de absorción y de oxidación química, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos de oxidación química que tenemos, ¿cuáles habíamos mencionado? Ay. Era con rayos UV y la ozonificación. Era ozono, a ver, ajá, o sea, habíamos dicho ozono, ¿y qué más? Ahí también entra la cloración. La cloración, ¿sí? Entonces, en esos procesos podemos nosotros tener la oxidación con oxidantes químicos, específicamente con ozono y con cloro, ¿sí? O con hipoclorito, bueno, que es lo que acabamos formando. Bueno, ok, entonces, ¿qué otros procesos tenemos aquí? Absorción, ¿sí? Que es para eliminar trazas de componentes orgánicos cuando ya pasó por un proceso biológico. O sea, no necesariamente vamos a tener que aplicar solo lo que hay en un cuadro. ¿Qué podemos hacer? Nuestro tren de tratamiento va a incluir, pensando en estos cuadritos que tenemos aquí, que sea un agua residual municipal, que es lo común. Bueno, pues necesitaría yo un sistema de cribado, un sistema de sedimentación, probablemente no requiera la coagulación. Me voy entonces directamente a un proceso biológico, ¿sí? A lo mejor un combinado, si fuera necesario, anaerobio-aerobio o simplemente aerobio. Después pasaríamos por un proceso de, ahí a lo mejor valdría la pena adicionar, dependiendo de las características del agua, una coagulación, pero ya en este nivel de materia soluble, podría ser, no quiere decir que lo tengan que aplicar, sino, bueno, simplemente la filtración, ¿sí? Aquí sí puede entrar la filtración como operación física, porque ya eliminamos la materia orgánica gruesa y la materia soluble. ¿Por qué sí puedo aplicar la filtración aquí? Porque voy a retirar ya las partículas que hayan llegado a quedar, que son muy pocas y muy pequeñas, para mejorar mi proceso de absorción. Yo podría pasar del proceso biológico a la absorción de forma directa, pero se va a ir con pequeñas partículas que van a acortar la vida útil de mis columnas de absorción. Entonces, para la absorción, para mejorar la absorción, hay que poner una filtración previa. Bueno, eso no viene aquí incluido, aquí nada más viene qué operaciones uso para componentes solubles, pero si me queda algo, ¿sí? Alguna pequeña parte de componentes orgánicos, normalmente se hace una coagulación para que esos orgánicos queden aglomerados con nuestras sales inorgánicas y sea fácil la filtración y la eliminación de la materia orgánica de los filtros, ¿sí? Pero bueno, eso ya es un detalle muy, muy particular. El punto es, pasamos de la materia soluble
que eliminamos en los procesos biológicos, eliminamos lo que nos llegue a quedar, pueden ser con cualquiera de las dos operaciones siguientes, con una oxidación química, ¿sí? Y después un proceso de absorción. Entonces, bueno, ya va a depender de qué sea lo que queramos, con qué características queramos dejar el agua, pero son el orden en el que podríamos aplicar nuestras operaciones. Y la otra cosa que quiero que les quede clara es que pueden ser más de una de las que están en los cuadritos, ¿sí? Inclusive podrían ser todas, dependiendo de las características del agua. Ahorita pusimos un ejemplo de agua municipal, pero para el caso de un agua industrial, bueno, podríamos tener sedimentación y flotación, ¿sí? Dependiendo del tipo de industria de la que estemos hablando. Si son industrias de alimentos, es muy probable que necesitemos ambas operaciones, ¿sí? Tanto la sedimentación como la flotación. Bueno, entonces no sé si quede claro cuál es la idea de haberles puesto estas diapositivas aquí. Sí, no, más o menos, tengo dudas. Bueno, ok. Y ya después viene lo que ya habíamos platicado, ¿sí? Y bueno, ya estábamos en esta parte. Entonces, ya habíamos visto las características de los desarenadores, nos quedamos en los desarenadores ciclónicos, que fueron los que les comenté, que van a ustedes a ver en aire, ¿sí? Pero en aire lo van a ver para la eliminación de partículas suspendidas en aire. Y bueno, estas partículas se remueven exactamente igual que las partículas en agua, ¿sí? Entonces, lo que nos compete ahorita, bueno, es la parte de agua. Habíamos dicho, entre el agua, aquí vamos a generar un vórtice externo, las partículas entran al cono, chocan, se van hacia la parte de abajo y se genera un vórtice de regreso con el agua. El agua sube por el cilindro interno que se alcanza a ver aquí la entradita, ¿sí? Que es la salida del agua que se junta de los dos separadores ciclónicos, bueno, se junta en un solo tubo y de este tubo, bueno, ya se va al siguiente proceso. Y este equipo que estaba aquí abajo, les estaba yo comentando que, bueno, el agua que alcanza a salir con las arenas, bueno, va a pasar hacia acá, ¿sí? El agua sale por un tubo de aquí de la parte de abajo. ¿El agua de dónde? Bueno, pues el agua que alcanza a salir con las partículas, más un chorro de agua que se le va echando ya de agua tratada para lavar las arenas. Las arenas, ¿por qué se lavan? Porque necesito yo que se queden sin materia orgánica para que entonces lo que sale del tornillo sin fin que está aquí adentro pueda ser dispuesto de forma adecuada en un relleno sanitario, ¿sí? Si no, no lo puedo disponer en un relleno sanitario, hay que hacer pruebas de la norma 052 y va a resultar que es biológico infeccioso y entonces ya no se puede disponer en un relleno sanitario, ¿sí? Bueno, entonces se lavan las arenas y después de que se lavan, les digo, aquí salen del equipo por la parte de atrás, se colocan en el tambo y bueno, pasa el camión recolector, se las lleva, ¿sí? Y el agua con la materia orgánica que se le eliminó, que se le lavó a las arenas, sale por la parte de abajo y se va a incorporar a esta misma línea, que es por la que teníamos la salida del agua, se reincorpora a esta línea y ya se va a la parte siguiente del tratamiento. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí. Bueno. Entonces, lo que les decía yo, que íbamos a empezar a ver la parte de, pues ya el dimensionamiento. Pero como tenemos varios tipos de sistemas de eliminación de sólidos por gravedad, voy a ver los otros dos, la otra parte teórica de los sistemas de sedimentación, para que entonces ya abordemos todos los sistemas de sedimentación juntos. Entonces ahorita no les voy a dar esa parte del dimensionamiento, se las doy. Bueno, ahorita si alcanza el tiempo, empezamos. Bueno, ¿qué otra cosa teníamos? En el orden de las operaciones dijimos, eliminamos la materia flotante, eliminamos las arenas y después del desarenador, ¿qué les dije yo que venía en las fotos?
Al final del desarenador, en todos los casos, ¿qué teníamos? Aquí tenemos unos desarenadores a gravedad, aquí son otros desarenadores. Al final, que les dije que esta foto la observaran bien porque era en la que mejor se observa o en la que mejor se ve. Terminamos de hacer el proceso de desarenado con nuestro flujo laminar a la velocidad constante de 0.3 metros por segundo. Se juntan toda el agua que salen de los desarenadores en un solo lugar. ¿Esto qué era? Es el acondicionamiento, ¿no? Para tener el mismo caudal. Exacto, eso es lo que me va a permitir tener un mismo caudal. Ese caudal entra variable, ¿sí? Nosotros dijimos, por eso tenemos aquí 3. Va a haber momentos en los que por la variación del flujo diario no se estén ocupando los 3 desarenadores, pero va a haber momentos del día en los que ocupe de forma obligada 2, ¿sí? Y cuando tengo condiciones de lluvia extrema voy a ocupar los 3. Bueno, pero ya sea cuando hay poca, regular o mucha agua, toda el agua que sale va a ir a un solo lugar. Este lugar era nuestro tanque de igualación o nuestro tanque de homogeneización, que les dije, para nosotros que nos dedicamos a diseño de proceso, así es como lo llamamos. Para un ingeniero civil es un cárcamo de bombeo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando les hablen del cárcamo de bombeo, del primer cárcamo de bombeo que tenemos en una planta, es este. Es el tanque de homogeneización o el tanque de igualación. ¿Por qué se llama de igualación? Porque va a igualar la variación de caudales que nosotros estemos alimentando a este tanque, ¿sí? Va a haber momentos en los que parece que se va a vaciar, pero nunca se va a quedar vacío. Y otras veces pudiera parecer que el agua no va a caber o se va a desbordar, pero eso tampoco sucede porque se diseñan de una forma, digamos, que nos permite amortiguar esas variaciones de caudal y esa es la operación de acondicionamiento que sigue. Es la última operación que nosotros vamos a tener del tren de tratamiento. Cuando hablamos de agua industrial, bueno, podemos tener las que no mencionamos, que les enseñé en el cuadrito, pudiéramos tener un sistema de flotación, pudiéramos tener un sistema de coagulación previo al cárcamo de bombeo, ¿sí? Pero el cárcamo de bombeo ya es la última operación del sistema de pretratamiento. La última que nos va a ayudar a acondicionar el agua, a dejarla en condiciones que nos permita que las operaciones y procesos posteriores funcionen de forma correcta. De aquí en adelante, la planta se diseñan todas las operaciones y procesos con caudal constante, ¿sí? Con caudal constante. Y el caudal que nosotros vamos a utilizar para dimensionar, ¿cuántos caudales nosotros calculamos ay, pero ya me volví a salir, creo. ¿Cuántos caudales calculamos en el parcial anterior? ¿Cuántos fueron? ¿O qué caudales calculamos? ¿Tipos de caudales que calculamos? Ajá, ¿qué tipo de caudales calculamos en los ejercicios del primer parcial? El caudal medio, el máximo instantáneo y el máximo extraordinario. Así es, ¿sí? Entonces, todo lo que está antes del cárcamo de bombeo, ¿con qué caudal lo diseñaremos? Si se fijan, de acuerdo a lo que les expliqué de por qué tengo aquí 3 canales, ¿sí? Nosotros dimensionamos siempre para tener al menos 2 estructuras, ¿sí? 2, mínimo 2, la que está en operación y la que está en mantenimiento. Para ser más versátil, tener un mejor funcionamiento, dependiendo del caudal, puedo yo tener 3, 4 desarenadores. Hay plantas que tienen hasta 5 desarenadores, ¿sí? Así, en paralelo. ¿Por qué? ¿Qué caudal utilizamos para hacer
ese dimensionamiento. ¿Cuál será de todos los que vimos? Diseñamos, calculamos caudal mínimo, caudal promedio, caudal máximo, ¿sí? Bueno, el máximo instantáneo y el máximo extraordinario. ¿Cuál de todos esos que calculamos utilizaremos para dimensionar el pretratamiento? Por ejemplo, el desarenado. Pues podría ser el caudal medio. Si utilizamos el caudal promedio, ¿qué pasará el día que tengamos una lluvia torrencial? Se desbordará. No, ese caudal no puede entrar a la planta, ¿sí? Hay que cerrar las compuertas de la entrada porque si no echo a perder todo mi proceso. Yo no puedo tratar más agua de la que, para la cual se diseñó la planta. Entonces, si yo les estoy diciendo, la filosofía del por qué tenemos aquí 3 canales es, cuando tengo muy poco caudal, puedo utilizar uno, ¿sí? Otro va a estar en mantenimiento y el otro va a estar, pues, de plano sin uso. Tengo un caudal en un pico horario normal, ¿sí? En un día normal de actividades sin lluvia, van a estar trabajando 2, ¿sí? Y uno, pues, es el que va a utilizarse para mantenimiento, para estar sacando uno de forma alternada y siempre tener uno vacío para estarle dando mantenimiento. Pero el día que yo tenga un pico, ¿sí? Por horario o un pico anual, ¿no? Que se presente pocas veces al año, pero se presenta. Eso puede representar o implicar que yo tenga que tener los 3 canales de forma simultánea en operación, ¿sí? Entonces, si yo diseño con caudal promedio, pues lo más seguro es que yo solamente estuviera operando o tuviera dos canales, ¿sí? ¿Pero por qué tengo 3? Pues porque no diseño con caudal promedio. Si yo diseño con caudal promedio, pues va a haber momentos en los que mi planta se queda corta, ¿sí? No me alcanza el sistema de tratamiento para tratar el agua. Se diseña con caudal máximo instantáneo, ¿sí? Bueno, podemos tener una consideración para poder tratar el caudal máximo extraordinario y que el agua que esté entrando pase por el pretratamiento, pero no llegue al cárcamo de bombeo. Se les pone una salida. Aquí en el cárcamo de bombeo hay una estructura que se llama bypass, para que yo pueda, digamos, diseño el tanque de homogenización para las variaciones horarias y anuales que vamos a tener, pero si yo tengo una lluvia que implica haber medido o calculado el caudal máximo extraordinario, por eso se llama extraordinario. El caudal máximo extraordinario se va a presentar de forma extraordinaria 1 o 2 veces al año, no más, ¿sí? Inclusive pueden pasar años sin que se llegue un evento con el que yo tenga el caudal máximo extraordinario, ¿sí? Voy a tener el máximo instantáneo, pero no el máximo extraordinario. Y si ya diseñé yo para el caudal máximo extraordinario, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo voy a poder meter el agua del caudal máximo extraordinario a mis 3 canales, pero esa agua nunca va a llegar a los procesos posteriores. Aquí les digo, en el tanque de homogenización vamos a poner una derivación, ¿sí? Un bypass, una salida, que esa diferencia de caudal que voy a tener entre el máximo instantáneo y el máximo extraordinario, la diferencia entre el máximo extraordinario y el máximo instantáneo va a derivarse, a desviarse, a sacarse de la planta, porque después del tanque de homogenización, el tanque de homogenización se diseña para amortiguar las variaciones que tenemos desde el caudal mínimo hasta el caudal máximo instantáneo, pero no el extraordinario. Entonces, el extraordinario lo saco y esa variación que voy a tener que amortiguar en este tanque, cuando estemos con esos ingresos mínimos y máximos,
el tanque ni se va a vaciar ni se va a desbordar. Las bombas que no se alcanza a distinguir, bueno, aquí están las salidas de las bombas acá atrás. Esas bombas van a estar funcionando todo el tiempo, o sea, no todas, siempre tenemos equipos de relevos, por eso son varias bombas. A lo mejor tengo yo 4 bombas y de las 4 siempre tengo 2 en operación y 2 de relevo, o 3 en operación y 1 de relevo. Pero la parte importante es que las bombas que tenga yo funcionando siempre van a estar entregando a la planta el caudal promedio o el caudal que yo haya definido para diseño. Por eso se calculan todos esos caudales, porque unos me sirven para dimensionar pretratamiento, ¿sí? Y otros me sirven ya para dimensionar los sistemas que van a ir después del pretratamiento, ¿sí? A partir del tanque de homogeneización, que es mi última operación de pretratamiento, yo ya de aquí salgo con caudal constante, con caudal promedio hacia el resto de las operaciones. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, segurísimo. Eso es pregunta de examen. Les pregunto con qué caudal dimensionarían tal o cual operación. Una, debe de quedarles claro qué operaciones corresponden al pretratamiento. Si es de pretratamiento y va antes del tanque de homogenización, ¿con qué caudal la vamos a diseñar? Caudal máximo. Con caudal máximo, ¿sí? No. Instantáneo, no extraordinario, ¿sí? Bueno, y sí, por eso les digo, pero puede darse el caso que por los requerimientos, o sea, lugares donde sí se presentan lluvias ocasionales que puedan generarme problemas operativos, se puede tomar en cuenta el caudal máximo extraordinario, pero no para el diseño de todo el tiempo, ¿sí? O sea, diseñamos con máximo instantáneo nuestro cárcamo. Sabemos que aquí puede entrar el máximo extraordinario, pero de aquí lo voy a sacar. O sea, no voy a dejar que se acumule en mi tanque de homogenización, porque si no tendría que ser un tanque de homogenización inmenso, ¿no? Bueno, entonces eso no se hace así, siempre se diseña con caudal máximo instantáneo, ¿sí? Bueno, y después del tanque de homogenización, ¿vamos a salir con qué caudal? Caudal medio. Con caudal promedio. Y a partir del tratamiento primario, todo el resto de las operaciones, ¿con qué vamos a diseñarlo? ¿Con qué era? Pues es con el mismo caudal. Con el mismo caudal promedio, porque para eso es mi tanque de homogenización, para que el resto de las operaciones trabajen con un caudal continuo, constante, que no varíe, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de teoría de reactores, que se supone ya vieron o están viendo, bueno, nosotros lo ideal es que un reactor no lo tengamos trabajando con variaciones de caudales, ¿sí? Sino nuestro reactor va a funcionar de forma adecuada, vamos a tener velocidades de reacción en nuestros sistemas que van a ocurrir a la misma velocidad, porque nuestros reactivos o nuestro contaminante, que en este caso es lo que vamos a remover, va a estar entrando de forma continua y sin variaciones, ¿sí? Para eso me sirve la homogeneización o el tanque de igualación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Este tanque que ya vimos va después del desarenado, ¿sí? En una planta de tratamiento municipal. Les digo, en las industriales, bueno, podemos tener alguna otra operación previa, no necesariamente, digamos, el desarenado, pudiera ser otro sistema, pero bueno, en una municipal tenemos la igualación después de nuestro desarenado. ¿Para qué me sirve? Dijimos, bueno, para regular, ¿sí?, las variaciones que se presentan en el flujo por cuestiones horarias, estacionales o variaciones en las industrias. Las industrias es importantísimo que cuenten con un tanque de homogenización, sobre todo cuando tienen procesos. En el proceso industrial que sea, normalmente trabajan por turnos, procesos distintos, ¿no?
Entonces, les pongo el ejemplo de Bimbo. O sea, en el caso de Bimbo, se tiene la producción de pan, ¿sí? La preparación de pastas y horneado en la noche, ¿sí? Para que en la mañana, bueno, pues ya esté en la producción lista y vaya, o sea, se tiene desde el turno de la tarde, en la noche se termina de hacer esa parte, se hace el empaquetado y ya se va a hacer la distribución en las primeras horas de la mañana y después viene el lavado de todos los cacerolas inmensas, así por decirles de una manera, que utilizan para hacer las pastas, ¿no? Bueno, entonces, en cada turno van a tener actividades distintas, por lo tanto, los flujos que se tienen dentro de una industria, pues van a variar en función de las etapas de producción que tengan y de cómo estén organizados al interior de la industria para obtener el producto final que es el que sale a mercado. Bueno, pues en las industrias es indispensable tener un tanque de homogenización. Así sean industrias que trabajen turnos, por ejemplo, no 3 turnos, sino 2 turnos al día. Va a haber un turno en el que no va a haber generación de agua. Bueno, pues eso tiene que estar considerado en las variaciones de caudal por día, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a operar 2 turnos y el tercero no, bueno, pues va a haber 8 horas en las que yo no tenga ingreso de agua en ese cárcamo de bombeo, en ese tanque de homogenización, y tengo yo que garantizar que a la planta le esté llegando agua las 24 horas a caudal constante. Entonces, dimensionamos el tanque de homogenización bajo ese esquema de operación. ¿Sí queda claro? Vamos a hacer un ejemplo de tanque de homogenización, ¿sí? Ese yo creo que sí lo vamos a hacer ahorita antes de ver sedimentaciones, sobre todo porque ya es un tema que ya no se va a tocar otra vez después, ¿sí? Bueno, entonces nada más quiero que no les queden dudas. Y la diferencia, digamos, conceptual entre igualación y homogeneización, la igualación es solamente para regular caudal. La homogeneización ya implica que si yo tengo características físico-químicas distintas en el agua, bueno, pues en ese mismo tanque, en ese mismo cárcamo de bombeo, vamos a tener pues un mezclador que me asegure que las condiciones de contaminantes se van a ir homogeneizando a lo largo del día y todo el tiempo va a tener una variación pequeña en cuanto a las características químicas que tenga esa agua o físico-químicas que no altere o afecte los procesos posteriores. Vamos a pensar, ¿qué podrá venir posteriormente? Ya salió mi caudal constante después de mi tanque de homogenización. ¿Qué seguirá? ¿Qué operaciones seguían de acuerdo a los cuadritos que vimos o a nuestras llaves de niveles de tratamiento? La sedimentación. La sedimentación. Entonces, por ejemplo, viene la sedimentación primaria, ¿sí? En la sedimentación primaria, bueno, pues yo voy a dimensionar mi sedimentador para una concentración de sólidos suspendidos, ¿sí? Y el tamaño del sedimentador va a estar en función de la concentración de sólidos suspendidos que nosotros estemos ingresando a esta estructura y la concentración de sólidos con la que queremos que salga, ¿sí? Bueno, entonces el sedimentador primario lo vamos a dimensionar con una eficiencia de remoción, ¿sí? Y esa eficiencia, bueno, va a estar en función de lo que entra y lo que sale. Si está entrando un día 500 miligramos por litro de sólidos suspendidos y otro día 300 y otros días 100, bueno, pues va a haber días que la sedimentación funcione maravillosa y va a haber días que la sedimentación funcione muy mal, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que la homogenización va antes, para regular esa concentración de sólidos, ¿sí? Y si hablamos de las operaciones posteriores, pues viene después del sedimentador primario, ¿qué seguiría? La flotación.
Podría ser, vamos a pensar que no fue necesaria la flotación. Se iría al tratamiento primario avanzado, que es donde se utiliza un coagulante. Ajá, pero vamos a pensar, tampoco fue necesario. O sea, de los que teníamos, de las 3 que teníamos ahí, nada más vamos a utilizar sedimentación porque solo tenemos sólidos suspendidos de una buena densidad que van a sedimentar y no requiero ni meterles, o sea, no van a flotar solos, se van a sedimentar, no voy a ocupar la flotación y tampoco voy a ocupar un primario avanzado porque dijimos ese lo uso cuando no tengo área disponible y necesito generar un sedimentador más pequeño, ¿no? Bueno, entonces, si tengo espacio, hago una sedimentación convencional, no utilizo las otras 2 operaciones. ¿Qué sigue? Ya es el tratamiento secundario donde se ocupan ya los físico-químicos o los biológicos. Exacto, y como es un agua residual municipal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué será? Los biológicos. Procesos biológicos. Y si fuera el ejemplo de Bimbo, Físico-químicos. ¿será? ¿Qué Biológicos características? también, ¿no? Por la materia orgánica. Exacto, también serían biológicos, tenemos mucha materia orgánica. Aunque tengamos, por ejemplo, otros componentes, si fuera el agua de Bimbo, ¿qué tendríamos en nuestra agua residual? Puede ser azúcares, Ajá, algún tipo de, me imagino que de aceites. también, ¿qué más? ¿De qué está hecho el pan? Levadura y harina. De levadura y harina, ¿sí? Bueno, o sea, más harina que levadura. Bueno, entonces le ponen leche en polvo, ¿sí? O sea, vamos a tener pues un tutti frutti de alimentos. Entonces, todo eso es materia orgánica biodegradable. Sin embargo, también vamos a tener compuestos químicos, ¿sí? ¿Como cuáles? Los No, conservadores que le ponen al pan. Observador. ¿los qué? Los conservadores que le ponen al Sí, pan. puede venir, o sea, por ejemplo, es lo que les iba a decir. Ya pensemos que a lo mejor ya acabamos con lo que nuestra lista de cosas que van incluidas en el pan, que pueden ser colorantes y conservadores. Va. Pero, ¿qué otras cosas se llevan a cabo en la empresa? Digo, eso fue para la fabricación de pan, pero no es lo único que hacen. Después aquí viene el lavado de todas las cosas que se utilizaron. Entonces, ¿qué otros componentes vamos a tener? Surfactantes por los jabones y Exacto, los vamos a tener detergentes. surfactantes. Entonces, aunque yo tenga un agua cargadísima de materia orgánica, porque van a ir, digamos, los sobrantes de pastas que no quedaron bien hechas o que fue lo que retiraron ya de los, ay, es que se me olvida cómo se llaman. Bueno, o sea, son como las cacerolas, pues, donde se lleva a cabo la preparación de los panes. Entonces, todos los sobrantes van a ir a dar al agua, más lo que se lava, o sea, cuando se lavan los equipos, pues todo eso también va a ir a dar al agua. Entonces tenemos un agua con un alto contenido de materia orgánica y tenemos también otros componentes como los surfactantes, ¿sí? Todos los limpiadores que se utilizaron en esos procesos de lavado. Cuando es ese caso, bueno, evidentemente digo, y como trabajan por turnos, ¿no? En los que hacen diferentes actividades, necesitamos forzosamente un sistema de homogeneización y ese sistema de homogeneización va a regular, me tiene que servir para que las concentraciones de los contaminantes que van a ir al proceso posterior a la planta de tratamiento ya tengan la menor variación posible de contaminantes. Entonces, si las harinas digamos, se quedaron sin incorporarse completamente a la pasta y se van al agua, pues van a ser sólidos que van a sedimentar, ¿sí? Bueno, entonces, en mi primera etapa de sedimentación, bueno, pues todos estos materiales, los que sean susceptibles de sedimentar, se van a sedimentar y van a estar saliendo de mi tanque de homogenización.
Por eso cuando hablamos de homogeneización, ahí sí les digo que se requiere de un mezclado. No es nada más como cuando es igualación para un agua residual. En un agua residual comúnmente es una igualación porque aunque haya variaciones de carga de contaminantes, no son tan grandes ni la variación es, digamos, tan importante que requiera de un mezclador. O sea, la misma agua que va cayendo va generando la agitación que se necesita para el mezclado. Pero cuando tenemos variaciones por turno en una empresa, es fundamental que en nuestro tanque de homogeneización contemos con, eh, con un sistema de mezclado que me permita igualar esas concentraciones de contaminantes. ¿Sí queda claro? Sí, entonces solamente eso se usa en las industrias, ¿verdad, profesora? No, sí, bueno, o sea, paraguas industriales sí el término sería homogeneización, ¿no? Paraguas municipales, o sea, digamos, en realidad lo que dimensionamos es prácticamente lo mismo, pero los accesorios o lo que necesita cambia un poco si es un agua residual municipal o si es un agua industrial. En ambos casos se usa, o sea, la planta que les mostré de los desarenadores es una planta en Veracruz de aguas residuales municipales y necesitamos un tanque de igualación, ¿sí? En una empresa hablaríamos de un tanque, ya no le decimos de igualación, sino de homogeneización, porque también va a regular las variaciones de las concentraciones de los parámetros físico-químicos que nosotros tengamos, ¿sí? O sea, la realidad es que sirven para lo mismo, su función es la misma, pero los accesorios que me garanticen que aquí realmente haya una buena homogeneización, bueno, es el sistema de mezclado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces, y bueno, íbamos en el ejemplo de, ya le eliminamos los sólidos, pasamos a la siguiente etapa, en ambos casos tengo alto contenido de materia orgánica, voy a utilizar un proceso biológico, ¿sí? Que es lo que seguiría, y es a donde les iba yo a decir esto de que es súper importante que realmente sea homogénea la concentración de contaminantes, porque a un proceso biológico, si en un reactor es importante, en un reactor químico, en un reactor biológico es aún más importante, porque a los microorganismos no les podemos estar dando, bueno, hoy te doy de comer, mañana no, al día siguiente te doy el triple de lo que te tocaba. O sea, esas variaciones en un sistema biológico alteran así a los microorganismos y choques de carga de contaminantes hacen que se mueran, ¿no? Entonces, si mi insumo, si el encargado de llevar a cabo la eliminación de los contaminantes se me muere, pues el sistema se cae y es como cuando en un banco se nos cae el sistema, ¿verdad? Que deja de operar y hasta las no sé qué horas, bueno, aquí no son horas, pueden ser semanas para volver a hacer que un sistema biológico se recupere. Entonces, un tanque de homogenización es fundamental para hacer esta regulación de carga de contaminantes en los procesos posteriores. Por eso es la última operación del pretratamiento, ¿sí? Me va a dar las condiciones que se necesitan para que todo lo demás funcione de forma correcta. Bueno, aquí les muestro una foto de una laguna. Así son hay una planta a las que los llevábamos en el viaje de prácticas. O sea, los hemos llevado a esta planta. Esta es una planta potabilizadora. Van a decir, ay, maestra, pero una planta potabilizadora, ¿qué le regulamos, no? Bueno, en este caso, esta es una laguna no precisamente de homogeneización, pero así se construyen las de homogenización, entonces por eso les pongo la foto. La planta, vamos a una planta en Veracruz que se llama es una planta que trata agua de varios municipios de Veracruz, son 4 o 5 municipios y toda la zona industrial de Orizaba y de Ixtaxoquitlán, que es el otro municipio, es donde está ubicado la planta. Entonces tienen un agua tutti frutti, ¿sí? De varias plantas industriales muy contaminantes. Hay plantas de fertilizantes, hay plantas químicas de otros productos y de alimentos. Entonces es un agua
con una carga orgánica muy alta y en esta agua se incorporan las de los municipios que no son, o sea, bueno, digo, ya ha crecido mucho, pero no son tan grandes. Entonces, el agua resultante es un agua, pues, les digo, con una muy alta carga orgánica, pero además es mucha agua. Esa planta trata cerca de 2000 litros por segundo, ¿sí? Entonces, la laguna de homogeneización que tienen es muy parecida a esta, por eso les pongo esta foto. Es una laguna muy grande que tiene, así como aquí, el fondo cuando se construyó, de este mismo material, se tiene el recubrimiento en los rellenos sanitarios. Es una geomembrana, ¿sí? Esta geomembrana es un liner que se termofusiona para que no haya fisuras, no haya fugas en la membrana. Es un polímero de alta densidad que se extiende, se va extendiendo a los rollos como si fueran de alfombra, ¿no? Y se van fusionando, se termofusionan, ¿no? Los rollos conforme se van colocando. O sea, tienen toda ¿cómo decirles? Es toda una especialidad poner geomembranas. No pueden quedarme bolsas de aire, o sea, se necesitan tener muchas precauciones cuando se hace la colocación de las geomembranas y hay que darle un muy buen tratamiento al terreno que está abajo para que no haya ninguna cosa punzocortante que pueda perforar la geomembrana. Bueno, entonces se da tratamiento al terreno, se hace la colocación de la geomembrana de acuerdo al dimensionamiento que se requiera y posteriormente, bueno, pues se va a ir llenando. Ahorita se las muestro llena. Esto que está aquí, sí, está en la parte de en medio, es un flotador. Hagan de cuenta que es un flotador como el de las cajas de los baños, ¿sí? Pero enorme. Entonces, ese flotador me sirve para ver el nivel que tengo de agua, ¿sí? Y en caso de que se tuviera yo más agua de la necesaria, pues ya no permite el ingreso de más agua al tanque, en este caso a la laguna, ¿no? O sea, cuando son muy grandes no son tanques, son lagunas de homogeneización. Bueno, entonces en este caso, bueno, ya no permite el paso de más agua a la laguna, pero bueno, eso nunca ha sucedido en esta, es enorme, ¿no? Bueno, aquí se puede observar ya llena de agua, ¿sí? Les digo, pero esta, su objetivo es no tanto, sí, o sea, sí sirve para homogeneizar las condiciones del agua, pero el agua que se tiene aquí es para potabilizar, ¿sí? Lo mismo tendríamos, pero estarían llenas de agua residual. La del complejo de Firiop que les estoy platicando, que es la planta del Fideicomiso Río Blanco, que es ahí en Veracruz, que recibe el agua industrial y de varios municipios, la laguna es igual, pero está también cubierta por geomembrana. ¿Por qué? Pues para que no, o sea, había muchísimos problemas con las comunidades cercanas por el olor que se despedía de la laguna, ¿no? Entonces, pero ahí sí es muy importante, en el caso de la planta de Firiop, el contar con esta laguna, les digo que es enorme, así también con geomembrana, para la homogeneización, porque tienen variaciones muy importantes de carga por la influencia industrial que se tiene de todas las empresas que descargan sus aguas en esa laguna, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace la homogeneización de la carga orgánica y de aquí, bueno, pues está la salida en algún punto del agua ya hacia los distintos procesos. Les digo, pero esa la diferencia es que no se observa como aquí, que se ve muy bonita, inclusive esta pues tiene patitos y ya después de que ha estado operando varios años esta planta, pues ya tiene ahí, ¿no? O sea, hay temporadas en las que llegan patos y los patos llegan aquí a aterrizar a la laguna, es así de forma temporal, ¿no? El periodo en el que están los patitos. Y en el caso de la otra laguna, digo que es de agua residual, está completamente tapada también por geomembrana, ¿sí? Entonces es así una área muy grande cubierta que se tiene. Les digo, para ponerles un ejemplo de cómo sería una laguna de homogeneización
para plantas grandes, ¿no? En ese caso, bueno, pues de agua residual industrial. Bueno, no sé si de esa parte tengan dudas, preguntas, hable ahora o calle para siempre. No, profesora. Bueno, si no, vamos a ver rápidamente el ejercicio de igualación para que pues ya tengan ahí a la mano pues el ejercicio de dimensionamiento. Ejercicio como este viene en el examen, así que bueno, nomás dejen abro el archivo. Ya no están viendo nada, ¿verdad? No, ya no. Ok, espérenme, aquí voy a cambiar. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Sí, ya están viendo mi hoja de Excel. ¿Sí? Sí, ya. Sí, Maestra. Bueno, Sí. aquí vienen los datos para hacer el ejercicio. Entonces, sí agradecería fueran trabajando a máxima velocidad para que si no lo terminamos, lo tengan y lo puedan terminar con lo que les expliqué ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como nosotros sabemos que a lo largo del día hay variaciones, ¿sí?, en los caudales, este ejercicio viene para un agua residual municipal en los que vamos a tener, digamos, variaciones no tan importantes de carga orgánica, pero sí hay variaciones importantes con respecto al caudal, ¿sí? Entonces, aquí donde dice tiempo, bueno, ¿qué es lo que les estoy marcando? Las horas a las que se hizo la medición del caudal. Cuando nosotros hacemos estas mediciones, no sé si recuerdan que, bueno, hicimos desde el semestre pasado, cuando llevan la materia de quinto, se calculó los volúmenes que se utilizan para las muestras compuestas, ¿sí? Bueno, pues la tabla de datos que se usa para la obtención de volúmenes para una muestra compuesta es muy parecido a lo que se necesita para hacer el dimensionamiento de un tanque de homogeneización, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que ocupamos? Las horas a las que se tomó la muestra, en las que se hizo el aforo. Entonces, aquí, en estos tiempos, si ustedes recuerdan por norma, si es un proceso industrial o una descarga que está operando durante 24 horas, ¿cuántas muestras tendríamos? ¿Cuántas muestras tendríamos? Era 4 mínimas, 6 máximas, ¿no? Si es de 24 horas, no tenemos mínimo. O sea, ¿cuántos serían? Entonces 6. Son 6. Son 6, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, tendríamos 6, pero cuando nosotros, o sea, digo, ¿por qué les pongo el ejemplo así? Porque yo podría tomar los datos de un muestreo de muestra compuesta y me pueden servir para hacer el cálculo de una laguna de homogenización. Lo ideal es que para una laguna de homogenización tengamos más datos, ¿sí? Bueno, pero podría yo conformarme con trabajar simplemente con los datos que corresponda a un muestreo para una muestra compuesta, ¿sí? Bueno, en este caso, aquí les voy a marcar, voy a cambiar para acá para que no se hagan bolas con todo lo que tengo ahí. Lo único que necesitamos para iniciar el ejercicio, bueno, pues es esto. Son, si observan ustedes, tengo las horas a las que tomé la muestra, ¿sí? Aquí estoy marcando el periodo. Bueno, ahorita vamos a volar esto, lo voy a vaciar para que lo vayamos haciendo. Yo lo que necesito, bueno, es identificar a qué hora tomé las muestras y
qué caudal fue el que medimos. ¿Para qué me sirve esto? Para generar la gráfica de la evolución del caudal. Eso yo se los expliqué en la materia de quinto, los que estuvieron conmigo el semestre pasado, pero yo no sé si todos lo vieron. ¿Qué es una gráfica de evolución de caudal? ¿Qué es? Pues es donde se representa la variación o el aumento del caudal a través del tiempo. A lo largo de 24 horas, ¿sí? Entonces, una gráfica de evolución de caudal normalmente está dada en periodos de 24 horas. Bueno, quería poner todas las rayas iguales porque esto es muy feo. Bueno, entonces, para poder identificar cómo se lleva a cabo la variación del caudal, es muy fácil hacerlo si lo graficamos. Entonces, ¿qué graficaré? Ay, no, ya se trabó esto. ¿Siguen viendo la pantalla o ya no? Todavía. Sí, Todavía se ve. profesora. Bueno, ya vieron que se trabó muy bien. Bueno, ¿qué graficamos? El tiempo y el caudal. Tiempo. El tiempo y el caudal. Bueno, con eso hacemos nuestra gráfica de evolución de caudal. Ok, entonces, si ustedes ya tienen sus datos, yo les recomendaría, bueno, pues que a lo mejor ahorita nada más me sigan, pero no dejen de hacerlo, por favor, porque si no, no van a entender qué pasó. Bueno, entonces, voy a tomar mis datos y voy a graficar, si mi Excel me deja, porque de veras que yo estoy batallando. No, es que ya he visto que trabajar Excel cuando estoy compartiendo clase, no, se mega atora esto. Bueno, cuando ustedes grafiquen, van a ver cómo queda. Es que tengo una hoja que ya está toda hecha, está todo hecho el ejercicio, pero la verdad yo quiero sí hacerlo en episodio con ustedes, porque si no después no les queda claro. Bueno, graficamos, en algún momento que me dejé. En los tiempos, yo tengo desde las 0 horas hasta las 23 horas. ¿Qué necesitaría yo para tener mi gráfico de evolución de caudal completo? Ponerlo a las 24 horas. Ponerlo a las 24 horas. ¿Qué hacemos entonces? Tomas la hora cero, como a las Exacto. 24. Ay, sí. Bueno, eso es lo que pretendía yo que observáramos, pero sale. ¿Tienen ustedes los datos? ¿Ya los copiaron? Sí, maestra. Sí, bueno, sí, ya lo tienen, hagan el favor y váyanlo haciendo ustedes para que no nos atrasemos, porque mi Excel, ya vieron, ya se trabó. Bueno, entonces tenemos en lugar de, bueno, no en lugar de, al final, después del 23, ponemos un 24, ¿y qué adicionamos después en caudal? ¿Qué pongo? ¿Qué colocaría en esa celda? El valor de las 0 horas. El valor de las 0 horas. ¿Por qué hacemos eso? Porque las 0 horas son las 24 horas, ¿sí? Bueno, entonces, como las 0 horas son las 24 horas, yo sé que a las 24 horas voy a tener lo mismo que tenía a las 0 horas. No, ya se fue. Bueno, entonces, en 24 ponen ustedes lo que corresponda, que en este caso son 40 metros cúbicos por hora, ¿sí? Ya que lo tenemos así, bueno, pues entonces ahora sí podemos graficar. Espero. No, ¿qué es qué hizo? Aquí la recomendación es no utilizar, o sea, no dejar que nos genere la curva o el gráfico con curvas, sino que lo haga con picos, ¿sí? O sea, que nos lo deje con líneas rectas. Bueno, ahí está, ¿sí?
Bueno, esta gráfica que están viendo ustedes ahí, pues representa la evolución del caudal. Yo lo que regularmente hago es, bueno, nada más dejo que el eje se vaya hasta 24, porque si no las divisiones me las hace bien feas y ya no me quedan como que muy bien. Bueno, ya eso es detalles de formato, que ahorita mejor no me toro con eso. Bueno, yo tengo que verificar que efectivamente si empecé en 40, ¿sí? Termino en 40 a las 24 horas. Porque lo que nosotros vamos a hacer, el objetivo de un tanque de homogeneización es que, uno, nosotros podamos calcular cuál va a ser el caudal promedio que yo voy a poder entregar, ¿sí? El que yo voy a poder mantener con las variaciones de caudal que se están presentando. Para obtener una gráfica de evolución de caudal, bueno, pues estas mediciones de caudal se tuvieron que haber hecho durante periodos prolongados y lo que se supone que aquí ya tenemos en nuestros datos son los resultados estadísticos de esa variación de caudales. Entonces, cuando yo genero un gráfico de evolución de caudal, es porque ya tiene un soporte de varias mediciones, no nada más de un solo muestreo, ¿sí? Entonces les digo, para fines prácticos, yo puedo tomar los resultados de un solo muestreo. Para fines reales, no, eso no es suficiente. Necesito más muestreos con los que yo pueda ver si para esos, pero eso sí, tomar las muestras en los mismos horarios. Si para todos esos horarios voy sacando promedios de lo que se va teniendo a lo largo de varias semanas y veo que la variación estándar es pequeña, bueno, entonces saco los promedios de cada una de las mediciones de los horarios y los vacío en una tabla como la que tenemos aquí. Ya con esa tabla, entonces sí, procedemos a lo que hicimos ahorita, obtener nuestra gráfica de evolución de caudal, y con esta gráfica de evolución de caudal, el objetivo es que nosotros sepamos cuál es el volumen total que se acumula en 24 horas para saber cuál es el caudal promedio que tiene que salir de mi tanque de homogeneización. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, se hace el promedio de todas las, de todos los caudales que se tienen en las 24 horas, ¿nada más? No, no, ahorita vamos a ver cómo se hace. O sea, lo que yo quiero que les quede claro es que sepan ustedes que del procesamiento de datos que vamos a hacer, lo que obtenemos es el caudal promedio con el que vamos a dimensionar todo lo que va a ir después del tanque de homogeneización. ¿Sí? O sea, ok, sí. ese es el paso número 1, obtener ese caudal promedio. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Paso número, o sea, la siguiente cosa que obtengo del procesamiento de datos para el tanque de homogeneización son el volumen que va a tener el tanque de homogeneización. Ese se llama volumen de operación. Eso no quiere decir que va a tener ese volumen con el que vamos a dimensionar nuestro tanque de homogeneización, es el que debe de garantizarme que cuando yo tengo 20 metros cúbicos por hora no se va a vaciar y que cuando tengo 140 no se va a desbordar, ¿sí? Si se fijan, la variación de 20 metros cúbicos a 140 metros cúbicos por hora es mucho, ¿sí? O sea, es mucha la diferencia de volumen de agua que nosotros podemos tener. Lo que voy a hacer es dimensionarlo y obtener el volumen de operación. Ese volumen con el que se construye el tanque debe de ser el adecuado para que cuando yo tenga 20 no se vacíe y para cuando tenga 140 no se desborde, ¿sí? Entonces son las dos cosas importantes que nosotros obtenemos. Uno, el caudal promedio con el que voy a estar sacando agua todo el tiempo del tanque de homogeneización y que es con el que vamos a diseñar las operaciones posteriores. 2, el volumen de operación. ¿Cuál es ese volumen que me va a garantizar que siempre pueda yo sacar ese caudal promedio? Sí, o sea, ¿por qué le digo que es el caudal promedio? Porque es el caudal con el que vamos a dimensionar los procesos posteriores. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, teniendo esa parte clara de cuál es el objetivo y que voy a amortiguar esas variaciones,
Lo primero que necesito conocer es el volumen total que se acumula en 24 horas, ¿sí? ¿Cómo calcularemos el volumen que se acumula en 24 horas? ¿Qué tendré que hacer? Sería como la suma de todos los caudales y todo eso dividirlo entre las horas. No, multiplicarlo por las horas, ¿no? Para que se vayan. No. Sería algo parecido, pero en cada horario en el que yo tome la muestra, pues tenemos un volumen diferente, ¿sí? Entonces, para poder hacer ese cálculo, vamos a hacerlo por periodos. Por eso es que venía esta columna aquí intermedia, ¿sí? Vamos a trabajarlo por periodos. Entonces, mi primer periodo va a comprender, pues, desde el inicio, que fue el tiempo cero, ¿sí? Hasta la siguiente medición, que es 5 horas. Yo tengo que ver en 5 horas, que fue lo que medí, cuál es el volumen acumulado en ese primer periodo. Entonces, para hacer el cálculo del tiempo que voy a tener o de los periodos, ¿sí? El siguiente periodo, bueno, nuestro primer periodo, ¿de cuánto tiempo va a ser? El primero es de 5 y el segundo es de 3, ¿no? Y el segundo, ajá, va a ser de 3. Entonces, ¿cómo vamos a ir calculando esto? Bueno, pues nada más vamos a poner que va a ser el tiempo posterior menos el anterior, ¿sí? Y ya, bueno, hacemos rápidamente el cálculo de esto para sacar todos los periodos. Aquí nada más hay que ponerse abusados en el último, ¿sí? Porque a las 24 horas yo voy a tener un periodo. ¿Sí o no? Las 24 horas, ¿para qué me sirven? Para cerrar mi día, ¿sí? Yo no puedo cerrar un día en la última medición que tenía yo, que eran 23 horas. Yo tengo que cerrarlo a los 24, pero de 23 a 24 tengo una hora. Después de las 24 no. Entonces, hay de dos. Hacemos nuestro cálculo por periodos, o sea, digamos, el registro, no el cálculo, sino el registro. A partir de la hora 5, que nosotros sabemos que de la hora 0 a la hora 5 acumulé 5 horas, ¿sí? Para que entonces llegue a 24, no con ese menos 24, sino habiendo recorrido nada más esto, todo un lugar, y yo sé que al tiempo 0 no tengo acumulación, ¿sí? ¿Sí o no? Eso nada más es cuestión de formato. Sí, profesora. ¿Sí? Nada más es cuestión de acomodo de datos. Entonces, aquí nada más que les quede claro. Al tiempo 0, yo no he acumulado hora. Digo, no he acumulado volumen. ¿Cuándo lo acumulé? Hasta que pasaron 5 horas. En 5 horas yo ya he acumulado cierto volumen. ¿Cuánto? Bueno, pues acá lo vamos a calcular. Entonces aquí vamos a poner volumen acumulado por periodo. Acumulado por periodo. Bueno, entonces, ¿cómo hago el cálculo de mi volumen acumulado por periodo? Ya sería multiplicar el caudal por el periodo, ¿no? ¿Pero qué caudal? ¿40 o 52? ¿Sería hasta el de 52? Fíjate, si lo hacemos así, sería como si tú tuvieras 52 al principio y 52 al final. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces lo que hacemos es uso de nuestras herramientas que ya conocemos. Aquí yo tengo una curva, ¿sí? Y si yo quiero saber cuál es el área bajo la curva, ¿qué es lo que utilizo? ¿Por qué quiero conocer el área bajo la curva? Porque el área en realidad de mi curva va a corresponder al volumen que tengo yo. ¿Por qué? Porque esto que tengo de este lado en este eje son los metros cúbicos por hora y aquí tengo horas. Cuando nosotros obtenemos el área de integración, ¿en qué unidades me queda?
tengo en el eje de las Y's metros cúbicos por hora. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el cálculo del área de integración, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a usar nuestras herramientas matemáticas que se supone conocemos y vamos a aplicar, ¿sí? Yo tengo una función, tengo una curva. Yo lo que quiero obtener es el volumen acumulado. Lo puedo hacer a través de la integración. ¿Pero por qué? Bueno, porque en este eje digo, tenemos metros cúbicos por hora, ¿sí? Y en el eje de las Y's tenemos horas, ¿sí? Cuando hacemos esa multiplicación que decías, si yo multiplico la base por la altura, ¿sí? Que gráficamente sería lo que tendríamos, la base por la altura, las 5 horas por los 52 que decías, es como si yo tuviera un cuadrado o un rectángulo, base por altura, y me daría el área. Cuando hago eso, multiplico metros cúbicos por hora por horas, ¿sí? Hago la eliminación de las horas y que me quedan metros cúbicos, ¿sí? Voy a tener el volumen que corresponda al periodo, pero no tengo un rectángulo. ¿Qué figura geométrica tengo? ¿Qué tendríamos? Pues es irregular. Es irregular, pero eso irregular, ¿a qué lo podemos asemejar? ¿Trapecio? A un trapecio, ¿sí? Tenemos dos bases, ¿sí? Y una altura. Si nosotros hiciéramos esto como trapecio, o sea, aplicáramos la ecuación de un trapecio, cuando uno calcula un trapecio, lo que hacemos en realidad es calcular un rectángulo más un triángulo, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando se hace el cálculo de un trapecio. Entonces tengo mi cuadrado y tengo mi triángulo. Bueno, puedo utilizar la ecuación del trapecio. ¿Por qué? Porque en un lado tengo 40 y en el otro tengo 52, ¿sí? Eso es lo que me daría las bases. La fórmula de un trapecio, pues ya habíamos dicho en algún otro momento de la vida que era la base mayor más la base menor por la altura, todo eso sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿Sí o no, chiquillos? Bueno, entonces así es como vamos a ir calculando los volúmenes por periodo, aplicando nuestra ecuación del trapecio. Sabemos que de nuestro análisis dimensional, yo tengo por un lado voy a tener metros cúbicos por hora, por el otro horas, haciendo la eliminación de unidades me quedan metros cúbicos. Bueno, entonces por eso yo sé que el volumen acumulado por periodo va a estar dado en metros cúbicos, ¿sí? Y entonces procedemos a hacer el cálculo. Esto sería igual si dijimos la altura, ¿a qué correspondería? ¿Qué va a ser? ¿Qué es constante para ambas partes? Pues el periodo. El periodo va a ser la altura, ¿sí? Las bases van a ser los caudales. Entonces, poniendo esto de otra forma, esto me quedaría, esto sería igual a ¿qué? Al caudal 1 más el caudal 2 ¿por qué lo multiplicamos? ¿Por el periodo? Por el periodo, que ya lo tenemos ahí, si lo dejamos de forma, ¿cómo se dice? Con literales, sería H2 menos H1. Bueno, es que lo que quería poner son las horas, pues, pero serían tiempo 2 menos tiempo 1. Y todo eso sobre 2, ¿sí? Entonces, pero el periodo pues ya lo tenemos calculado, ya nada más sería dividir entre el periodo, si lo pusiéramos ya así. Sí, los periodos que calculamos, pero o sea, que quede claro que eso no es constante. Ahí.
esto podríamos hacerlo constante si nosotros hubiéramos definido los horarios de muestreo, ¿sí? Pero no es el caso, entonces ahí ponemos abusados, por eso les pongo T2 menos T1. Bueno, entonces, para plasmar eso de este lado, pues ya nada más ponemos que esto va a ser igual a la suma de los volúmenes por mi periodo y todo esto entre 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, y entonces ahora sí ya conozco el volumen acumulado en el primer periodo, en el segundo, en el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Sí? El volumen total diario, pues va a ser igual a ¿qué? A la suma de los volúmenes por periodo. ¿Sí? Y eso es más preciso. ¿Por qué? Pues porque sí estamos considerando la variación entre periodos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces, ¿ya con eso puedo definir cuál sería mi caudal promedio? ¿En metros cúbicos por hora? ¿Podré o no podré? Yo ya sé cuál es el volumen que tengo en 24 horas. Este es el volumen acumulado en 24 horas. Sí, ya nada más se dividiría entre 24, ¿no? Exacto, ¿sí? Por día. Bueno, nada más para que lo tengan ahí. Entonces ya nada más dividimos este entre 24. ¿Sí? Y ya me queda que mi caudal promedio que tengo yo que estar sacando todo el tiempo del tanque de homogeneización son 76 metros cúbicos por hora. Yo sé que en un día van a ingresar o estoy generando 1824 metros cúbicos de agua residual, ¿sí? Al día. Entonces, por hora, tienen que estar entrando a mi planta de forma continua para que yo le dé tratamiento a los 1824, 76 metros cúbicos por hora. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, Sí, lo profesora. que resta para ya tener el dimensionamiento del volumen del tanque de homogenización lo hacemos mañana. ¿Sale? Sí, profesora. Yes. Bueno, chiquillos, espero haya quedado claro. ¿Dudas? Mañana. Ya es 1:05. Qué barbaridad. Bueno, pues que tengan bonita tarde. Gracias. Hasta luego, maestra. Igualmente.